Siendo las 5 en punto de la madrugada del 17 de abril del 2023, sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos en esta mañana. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. De lunes a viernes, 5 de la mañana, estudio del Antiguo Testamento, 8 de la noche, estudio del Nuevo Testamento. Estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Hoy es el segundo video. Un saludo, Pastor Manuel, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra en esta bella mañana? También a Ramoncho y a los demás, aunque tienen la cámara apagada. Muy bien. Aunque tienen la cámara apagada, sé que varios están ya preparándose en sus diferentes quehaceres, pero están muy pendientes, escuchando, anotando, escribiendo. Bueno, David es proclamado en Israel, eso leímos la vez pasada, y estuvimos haciendo un análisis del capítulo 5, versículo 4 del segundo libro de Samuel. Ese fue el video pasado. A 30 años, a la edad de 30 años, comenzó a reinar David. ¿Ok? Y aquí vemos entonces que él venía desde, póngale usted los 15 años aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. Saliendo adelante, peleando. Él a los 15 años aproximadamente fue que peleó con Goliat. Como era un muchachito, lo menospreciaron. Cuando Samuel fue a ungir al rey de Israel, le dijo a Isaí, al papá de David, traiga a todos sus hijos. No llamaron a David porque él, físicamente hablando, no era apto para ser un rey porque era un niño. La gente pensaba que tenía que elegir a un adulto, pero Dios elige es conforme al corazón, no a las capacidades. Entonces hicimos un análisis y terminamos en el versículo 5. Vamos a comenzar a leer entonces. ¿Quién me acompaña, por favor, si es tan amable? Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 6 en adelante. David toma la fortaleza de Sión. Interesante el tema de hoy. ¿Alguien ya lo encontró? Segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 6. Gloria a Dios. Entonces marchó el rey. Ramoncho, Sí, un consejo. Siempre que vayas a leer, cita primero el texto. segunda. No, por lo siguiente, permíteme decirte por qué. Porque hay personas que necesitan ese fragmento, entonces tienen que tenerlo completo. Si no lo dices tú, alguno lo escuchará e quedará como perdido, ¿ok? Segundo libro, recuerda que es un libro, dale. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los Jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David, diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos bastan para rechazarte. Queriendo decir, David no podrá entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, batiendo a
batiendo al Jebuseo por el acueducto. Alcanzaréis aún a los ciegos y a los cojos que David aborrece. Por eso se dice, ni cojo ni ciego entrará en el templo. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre a la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Hasta ahí. Bueno, estos 5 versículos que vamos a leer, 6, 7, 8, 9 y 10, préstenme mucha atención porque es uno de los versículos que nos demuestra que a pesar de que pasen 100 años, 200 años, 300 años, las promesas de Dios siguen vigentes. La palabra no cambia. El ser humano puede querer cambiarlo, pero al final se va a cumplir. Puede ser que no en esta generación, esperemos a la otra. Puede ser que la otra no quiso, esperemos a la otra. Pero Dios va a cumplir lo que dice, y sobre todo cuando nos lo dice a nosotros, Él lo va a cumplir. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque hoy nos vamos a dar cuenta cómo 300, 400 años atrás Dios había dicho una orden, pero las personas que tenían que ejecutar esa orden no quisieron. Y Dios dejó que pasara el tiempo. Y por no ejecutar esas órdenes, vino maldición al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel lastimosamente llevó opresión, llevó consecuencias nefastas por no cumplir esa orden. Ahora se levanta un hombre llamado David, despreciado, perseguido, humillado, pero que Dios lo va levantando. Y ese hombre empieza a hacer lo que sus tatarabuelos y sus antepasados no hicieron. Y esa es la historia de muchos de nosotros. Alguno me dirá, David, yo soy de tercera, cuarta, quinta generación de cristianos. Alguno me dirá, David, yo hasta ahora soy el primer cristiano en la historia de mi familia. Pero hay algo que debemos saber, y es que en nuestra sangre corre mucha historia. Y si hoy usted está aquí, es porque el Señor va a empezar, oído, a escribir una nueva historia en nuestra vida, pero también basada en nuestros antepasados. Presten mi atención a lo que les voy a decir. Hay personas, hay antepasados nuestros que tomaron decisiones tan drásticas que cambiaron, o digámoslo, intentaron cambiar la agenda de Dios. Un hombre que intentó cambiar la agenda de Dios, Jonás. Dios le dijo, quiero que hagas esto, esto, esto y esto. Ve porque voy a destruir a Nínive. ¿Qué sucedió? Que Jonás quiso hacer otra cosa. Ya sabemos la historia. Y cuando Dios decide enviar un pez a comerse a Jonás, y a que él tenía que hacer la obra, ¿cuál era la obra? Ve y predícale a Nínive que va a ser destruida en 40 días. Jonás, después de todo lo que pasó, Dios decidió ¿qué? ¿Qué decidió Dios? ¿Cuál fue la decisión después de predicar Jonás y el pueblo arrepentirse de corazón? ¿Cuál fue la decisión? Perdonar a Nínive. Perdonar a Nínive. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que años después la terminó destruyendo cuando el pueblo de Nínive se volvió a corromper. Anoten ahí, Nahum.
el libro del profeta Nahum. Váyanse para Nahum, por favor, si son tan gentiles. Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, después de Miqueas. Váyanse para allá, por favor. Y usted puede leer Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum. La ira vengadora de Dios, capítulo 1, y el subtítulo en el versículo 15, anuncio de la caída de Nínive. ¿Sí lo ven? Se dan cuenta que aunque oído, el Señor dijo, bueno, voy a perdonar a Nínive. El problema es que ese arrepentimiento duró muy corto tiempo. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Capítulo 2. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino. O sea, el imperio asirio, que es el imperio de Nínive, los asirios, eran hombres perversos. Eran hombres como Sennacherib. Eran hombres como el señor, como Salmanasar, fue el que se llevó las 10 tribus del imperio asirio. Y después vino Sargón II y derrocó a Salmanasar. Y se levantó el hijo de Sargón II llamado Sennacherib. Y Sennacherib se quería llevar a las 2 tribus que habían quedado, pero no pudo. Eso está en la Biblia. Hay personas que me dicen, David, pero la palabra se escribió hace ¿cuánto? Esa Biblia se escribió hace ¿qué? Muchos siglos atrás, ¿verdad? Alguno me dirá. Bueno, eso es cierto. La Biblia se escribió muchos siglos atrás. Pero quiero que vean la pantalla una sorpresita que alguien que aprecio mucho, no puedo decir su nombre por cuestiones de seguridad. Yo recuerdo un día una persona aquí en el grupo dijo, hermano, pero no podemos prender la cámara por cuestiones de seguridad. Y enseguida se me vino a la mente esta persona. ¿Por qué? Porque esta persona no puede porque está en los estados islámicos llevando la palabra, sirviéndole al Señor. Y allá no pueden en internet mostrar la cara y predicar abiertamente como nosotros aquí. No pueden, los matan. Les toca hacerlo en silencio. Y ella nos mandó una fotico de regalo, quiero que la vean aquí. Miren para acá. Que es una moneda, ¿de dónde? De Irak, de la República de Irak, ¿sí? Y una moneda que tiene 3 cosas interesantes. Primero, Sargón II, ¿sí lo ven aquí? Sargón II. Segundo, Nimrod. 713 antes de Cristo o después de Cristo, no sé, esto sí no sé cómo es la cosa aquí. Nimrod, tiene que ser antes, pero antes del BC no creo que sea de Cristo. Bueno, en fin, antes del BC, porque ellos no creen en Cristo, ¿no? Y esta figura alada. Son 3 cosas que a mí apenas las veo, me hablan de la palabra. Quiero que me vea, por favor, mucha atención. Mire la pantalla si es tan amable. Permítame, vamos a buscar un mapa aquí. Mapa. ¿Dónde está el mapa? Acá. Mucha atención. Estas son las 12 tribus de Israel. ¿Sí las ven? Bueno. Un hombre llamado Salmanasar, segundo de Reyes, capítulo 17. Si usted quiere, váyase para allá, para que en la parte de arriba le ponga un asterisco al capítulo 17 y se vaya a la parte de arriba y escriba todo esto que le voy a decir para que usted pueda tener idea de la historia de Israel.
Dios decide castigar en Isaías 7. Desde Isaías 7 viene el problema. En el 17 o 27 dije. Segundo de Reyes 17. En el 17, alguien que me lea el título, por favor, de Segundo de Reyes 17. David, pero si habla de Isaías 7, ¿por qué Segundo de Reyes 17? Porque Isaías también existe en el segundo libro de Reyes. El título de Segundo de Reyes 17 es Caída de Samaria y cautiverio de Israel. Muy bien. Si ustedes leen bien Isaías capítulo 7, vamos a manejar bien la Biblia, a manejarla en varios lugares para ir aprendiendo cómo se tiene. ¿Sí? Segundo de Reyes, primero Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. ¿Dónde está? Aquí. Isaías 6. El versículo, a ver, ¿dónde está? Que estoy leyendo aquí en internet, pero... no, Isaías 7. Isaías 6 no es Isaías 7. El rey de Siria, Resín, y el rey de Israel, Peca, se vienen contra Acaz, rey de Judá. Miremos ahora el mapa. Mucha atención. El rey de Siria, la parte norte, que Damasco es la capital de Siria hasta el día de hoy. Siria, no Asiria. Siria se unió con el rey de estas 10 tribus de Israel. Rubén, Gad, Benjamín, Efraín, Dan, Manasés, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Aser. Y ellos dos se unieron para matar al rey de estas 2 tribus. ¿Eso qué quiere decir? De Judá. Que el mismo hermano decidió unirse a otro enemigo para atacar a su hermano de abajo. Como se habían dividido los 2 pueblos. ¿Listo hasta ahí? Entonces el Señor lanza una profecía ahí en Isaías 7. Eso está en el versículo 8. Desde el 7. Por tanto, Jehová el Señor dice, no subsistirá ni será quien. O sea, los 2, el rey de Israel Peca y el rey de Siria el rey de Siria Resín, van a caer. Versículo 8. Porque la cabeza de Siria es Damasco, la capital del país. Y la cabeza de Damasco el rey Resín. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. ¿Por qué Efraín? Porque ahí quedaba Samaria, la capital de esas 10 tribus. La cabeza de Efraín es Samaria, la capital, versículo 9, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías, de nombre Peca. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. ¿Qué está diciendo Isaías? 65 años, estas 10 tribus van a dejar de existir. Ahora nos vamos a Segundo de Reyes 17, donde se cumple la profecía 65 años después. Por eso usted tiene que unir Isaías 7 a la caída de ¿cómo se llama? La caída de Israel, de Samaria. Recuerden que hay personas que dicen, pero si Israel son 12 tribus, sí, hasta David y Salomón. Después no, se dividieron. 10 tribus del norte, 2 del sur. ¿Estamos claros? Entonces en Isaías 6 se lanza la profecía y en Segundo de Reyes se cumple la profecía. Y viene Salmanasar, ahí está en el versículo Segundo de Reyes 17, cautiverio de Samaria, ¿sí? En el versículo 3, contra Samaria, la capital de las 10 tribus de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, imperio asirio, no Siria. Siria es un país al norte de Israel, que tiene como capital Damasco hasta el día de hoy. Sigue llamándose Siria. El imperio asiria
Es un imperio que se forma de uniones de diferentes clanes de familia mucho más lejos, Ramoncho. Eso le iba a preguntar. Los sirios tienen bastante historia, son alguna descendencia de ¿El país, ¿no? el país de los sirios? Sí, Sí, el país de los sirios tiene mucha historia, solo que pues no se registra, sí se registra mucha guerra entre Siria, los sirios, e Israel, porque pertenecen al norte. ¿De dónde vienen? ¿De quién son? Tocaría que investigáramos, si me hago comprender. Pero Eliseo, por ejemplo, tuvo mucha pelea con los sirios. Diferentes, pero hay gente que se equivoca con la palabra Siria y la palabra Asiria. Es más, recuerdo un profesor de teología, cuando yo estaba estudiando teología, que él decía que era lo mismo y me di a la tarea de demostrarle que no es lo mismo. El país Siria es antiquísimo y Damasco se dice que es la ciudad más antigua del mundo. Hasta el día de hoy existe. Hay una profecía que Damasco va a dejar de existir y su sangre va a llegar no sé hasta qué altura por la matazón, los ríos de sangre que se van a llevar, se va a derramar. Hoy está sucediendo eso. Hoy están destruyendo a Damasco, la capital de Siria, muy lentamente. Están destruyendo todas sus ciudades en una guerra que se está realizando desde hace casi 10 años para acá. ¿Se acuerdan de ISIS? Entonces, Estados Unidos, ISIS y el pueblo de Siria, el gobierno de Siria, que se me olvida el nombre del presidente, que está apoyado por Rusia. Entonces, imagínate, es la primera vez en la historia que un mismo pueblo tiene 3 enemigos. Los locales contra los extranjeros, que son los de, ¿cómo se llama? Estados Unidos, y contra los rebeldes, que son los de ISIS, que quieren un Estado islámico. Bueno, pero ese es harina de otro costal. Ahora, quiero que vean eso. y también los kurdos. ¿Cómo? Los kurdos. Ese es otro problema grande con el pueblo kurdo. Grandísimo. Al norte entre Turquía y Siria. Sí, hay un problema grande con ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo kurdo es grande, tiene historia, tiene arqueología, tiene muchas cosas, pero no lo aceptan como pueblo. Ellos quieren que se mezclen y ellos tienen sus costumbres aparte. Entonces los kurdos no les dan tierra y viven errantes entre ellos mismos. Pasó lo mismo que sucedió en Estados Unidos o Colombia. Hace unos días, viendo un debate de Estados Unidos, un estadounidense, esos blanquitos, ojos azules, le decía a otro, eran, creo, no sé si eran senadores, pero estaban en un debate, y el otro, la otra contraparte era un afrodescendiente, gordo, el otro era delgado, este era gordito, y el gringo le dijo al afrodescendiente: ¿por qué no vamos por los indocumentados y cogemos a los mexicanos que nos pasan la droga para acá y vamos y mandamos a la policía que haga redadas y los saque del país? Entonces este hombre les dijo, sobre todo de la frontera, ¿no? Este hombre le replica, el afrodescendiente le dice: pero ¿por qué sacar a unas personas que pagan sus impuestos, que trabajan porque nosotros los necesitamos, ya que los mexicanos hacen el trabajo que los gringos no quieren hacer? Los mexicanos hacen todo ese trabajo duro de limpieza, de servicio, de hogares, de casas. ¿Para qué sacarlos? Y le replica enseguida. Es más, recuerde que los estados de Texas, California y no me acuerdo el otro, le fueron robados a ellos y ellos pertenecen allá con sus etnias, con sus indígenas, con sus aborígenes. Ellos son de ahí.
¿por qué los van a sacar? Lo mismo pasa en Colombia. A los indígenas de nuestro país los desplazan de sus zonas, les quitan sus tierras y después viene el gobierno a decir que esto es nuestro. ¿Recuerdan ustedes el año pasado, antepasado, una protesta donde los indígenas iban marchando porque querían hacerse escuchar y los caleños de los barrios ricos pro paramilitares salieron con sus armas a darles bala a los indígenas y a decirles que ellos no podían pasar por ahí porque esa era la tierra de ellos? Y los indígenas dijeron, estos no saben que nosotros existíamos ahí hace 500 años. Que ese es el problema. Viene un usurpador a quitar el terreno y a decir después que es suyo. Eso pasó con los kurdos. Hay un pueblo, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, aunque son reconocidos por ser torcidos, engañadores, mentirosos, pero ese pueblo, bueno, yo tengo sangre de ese pueblo, venimos de por allá, ¿cierto, madre? Que es un pueblo que tiene una cultura musical, son los que inventaron la guitarra, son los hombres que usted los escucha cantar. Uy, no sé si ustedes han escuchado alabanza o adoración de ellos, eso es espectacular. El problema es que donde ellos llegan siempre hay, perdóname la redundancia, hay conflicto, para no decir problemas. Donde ellos llegan siempre hay conflicto. Y son los famosos gitanos. ¿Sí? Los gitanos. Son un pueblo que tiene su propio idioma, cultura, pero están esparcidos en el mundo. ¿Por qué? Porque no les quieren dar su tierra. Los sacaron, entonces ellos nunca se han mezclado. Eso es lo que está pasando aquí. Que hay gente que no entiende que Siria es un país que siempre ha estado ahí, con una capital que siempre ha estado ahí, y su capital hasta es bíblica. ¿Sí? Entonces, si ellos están ahí, son aparte, son sirios. Y los teólogos deben aprender que el imperio asirio, no Siria, asirio es otra cosa. Y es de más del norte y más hacia el oriente que se unen clanes y familias para tomar ¿a quién? A Siria, para tomar a los de Siria, para tomar a los de Israel, y se los llevaron. ¿Me hago comprender? Bueno, ojo con esto. Miren que aquí hay sabiduría. Presten atención. Vamos a aprender algo de historia hoy bíblica. Dígame. Ramoncho, te oigo. Aquí como que hacia el futuro, pues no sé, como que algo dice la gracia, ¿no? Me dice que es como si ellos quisieran acabar con todo lo que, la historia que tiene la Biblia, ¿sí? Porque si Siria hace parte de una historia y está dentro de la palabra, entonces la quieren acabar precisamente para quitar el argumento de la palabra. No, ese pueblo nunca existió. Lo quieren desbaratar, Irak, toda esa zona la quieren como acabar porque es prácticamente la historia, es la parte donde se basa la palabra, ¿sí? Bueno, la fuerza, digo yo. Lo que tú acabas pues también debe ser por lo que está escrito, ¿no? Pero está escrito, pero en base a la ambición del hombre, ¿no? Sí, es cierto, ya están modificando la Biblia. No sé si es cierto o si es un rumor, pero ya se está hablando que el Vaticano va a lanzar una Biblia que es la verdad según ellos. Hay que esperar a ver qué pasa. Por eso tenemos que estudiar esta antigua y las versiones antiguas. Quiero que vean el mapa un momento, por favor. Miren el mapa. Y quiero que vean ¿cómo se dice? El mapa actual, el de hoy, 2023. Este es el mapa actual. Usted puede ver Egipto. Bueno, aquí la bota itálica, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Primero aquí vamos a ver España, Italia, que son nuestras referencias, porque de allá viene nuestra cultura de Europa. Pero hacia el oriente y en la mitad del mundo, se le conoce como la mitad del mundo,
se levanta Israel. Aquí está Israel pequeñita, es pequeñita. Israel tiene de vecinos a Egipto, a Jordania, al Líbano y a Siria. Mire el país de Siria. Importante Irak, importante Irán. Turquía, importante, porque por aquí de Turquía y de Siria son los kurdos. Bueno, esto no existía hace 2000, 3000 años, solo Siria y Damasco, la capital, sí existía hace 2000, 3000 años. Este Israel, como nación, es nuevo. Siria era antes de él, como nación. Jordania, muy nuevo. Irak, más nuevo. Irán también. ¿Listo? Pero del norte de Irán y de Irak y de estas tierras de Turquía se levantó el imperio asirio. De aquí y vinieron a atacar a los sirios y a los de Israel. Y se llevaron las 10 tribus de Israel. Eso está en Segundo de Reyes 17. El imperio asirio se llevó a Israel. ¿En cabeza de quién? Apréndase eso. Salmanasar. ¿Listo hasta ahí? Bueno, por favor dele una vueltica a la página y aparece en el capítulo 18 el reinado de quién. ¿De quién? De Ezequías. De Ezequías. Título del versículo 9, caída de Samaria, o sea, Samaria cae cuando el rey Ezequías está reinando no en Israel. Déjenme mostrarles bien porque a veces hay confusión. Mucha atención. Recuerdan que estas 10... Acaba de leer capítulo 18 de qué libro porque no me coincide lo que leyó. Segundo de Reyes. Ah, ya. Bueno, en Segundo de Reyes 17, póngale Isaías 7. Son historias paralelas, o sea, están sucediendo a la misma vez, escritas en 2 libros diferentes. ¿Listo? Bueno. Segundo de Reyes 17, cae Samaria. Se levanta, no, está cayendo, perdón, cae no, está cayendo Samaria poco a poco. ¿Sí? Salmanasar se va llevando gente y se levanta Ezequías, pero no en esas 10 tribus que se las están llevando, sino en las 2 tribus del sur. Ezequías es rey de Judá. Judá no se la llevaron ellos. Judá permaneció. Rubén, Gad, Benjamín, Efraín, Dan, Manasés, Isaacar, Zabulón, Neftalí y Aser se lo llevaron. Se levanta Ezequías aquí. ¿Y cuál es el problema? Que contra Ezequías, capítulo 18, viene ¿quién? Senaquerib. Oído, ya no es Salmanasar. ¿Por qué ya no es Salmanasar? Porque ya han pasado muchos años. ¿Estamos? Ahora, ¿cuántos años? 10, 20, 30 años. Del capítulo 17 de Segundo de Reyes al capítulo 18 de Segundo de Reyes hay unos 40, 50 años, 30 años de diferencia, no sé cuántos. Me tocaría ahorita mirar bien para saber cuántos exactos. Pero ¿qué pasó entre eso en Asiria, en el imperio asirio? Bueno, ahí les voy a contar. Salmanasar, que es el que llega y se lleva a las 10 tribus de Israel, es derrocado por Sargón II, y por eso esta moneda me llamó la atención, porque aunque Sargón II no aparece en la Biblia, la historia sí dice que él fue el que derrocó a Salmanasar. Entonces por eso me doy cuenta que el hijo de Sargón II toma el poder y viene contra Judá. Ese hijo se llama Senaquerib. ¿Estamos claros?
Sennacherib vino a ¿qué? A llevarse lo que el rey derrocado por el papá de Sennacherib no se llevó, que era ¿qué? Judá y Simeón. Se los vino a llevar. ¿Cuál es el problema? Que le va mal. ¿Por qué? Porque Dios le dice que no. Permítame un momentico aquí buscar una cosita. Déjenme buscar aquí algo. Y quiero ver si aparece el nombre de Isaías en Segundo de Reyes. Ayúdeme alguien ahí, por favor, si lo logra encontrar. Isaías, Segundo de Reyes. Bueno, aparece el Segundo de Reyes 19. Miremos el versículo 2, Segundo de Reyes 19, 1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, ¿a quién? A Sennacherib, que le mandó unos enviados y una carta. Rasgó los vestidos, se cubrió de cilicia, entró a la casa de Jehová y envió Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta ¿qué? Isaías. Por eso esta historia, mírenme un momento. Esta historia de Sennacherib es tan importante que es la única historia en el Antiguo Testamento que aparece en 3 libros. Crónicas, Reyes e Isaías. Aparecen 3 libros. ¿Por qué es importantísima? Porque el reino asirio está persiguiendo a Israel. Se lleva las 10 tribus del norte, deja a 2. Ellos tienen conflictos internos. Sargón derroca a Salmanasar, y cuando Sargón muere, Sargón II muere, su hijo Sennacherib es el que viene a terminar el trabajo del rey ese que no terminó su trabajo. Déjenme un momentico, voy a colocar electricidad aquí. Ya va, un momentico, por favor. Ok. Gracias, muy amables. ¿Sí? Ah, no. Un momento, qué pena. Sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, ¿estamos bien? ¿Estamos bien o estamos perdidos? Bien. Está un poco enredado. No. A ver, estamos tratando. lo primero que quiero decirles es que Isaías, el profeta Isaías, está ahí desde mucho antes, cuando el mismo Isaías profetizó lo que él vio 65 años después. ¿Me hago entender? Por eso Isaías capítulo 7, usted ve que Dios le dice que va a llevarse a ¿cómo? A las 10 tribus del norte, y en el capítulo 37 ve Isaías la libertad de Judá. Isaías está ahí, pero lo que usted tiene que darse cuenta es la historia de las 10 tribus del norte y las 2 del sur. Asiria atacó a las 2 del sur, atacó a las del norte y se las llevó, pero después atacó a las 2 del sur y no pudo. ¿Sí? ¿Listo hasta ahí? Eso es importantísimo saberlo. Bueno, aquí este hombre llamado Sargón II, déjeme mostrarle otro mapa, que se lo voy a mostrar mejor. Este mapa me gusta mucho, es que no sé si ustedes lo vean bien, porque las pantallas de los celulares son pequeñas. Mire este mapa, ¿sí? Entonces, Salmanasar, en el año 724, se llevó a estas 10 tribus de aquí. Este es el imperio asirio, mire, todo esto era el imperio asirio. A Nínive, que es la capital de Asiria, se lo llevó a todos, ¿sí? Y en el año 716 viene Sargón II, o sea, casi 10 años después. Esto se está llevando a cabo, póngale usted, entre 50, 60, 70 años, lo de Isaías. Bueno, póngale cuidado. Madre, ¿quieres decir algo?
Sí, que tú estás hablando bien, no estás enredado, pero la historia para nosotros es muy enredada porque nunca la hemos estudiado. Me parece supremamente importante estudiarla y establecerla bien. Llevamos tantos años leyendo la palabra sin darnos cuenta del entorno geográfico e histórico. Claro. De hecho, yo todavía no sé nada de eso. Me parece muy importante hacer ese estudio porque creo que ahí es donde vienen las raíces de los problemas que hoy se viven, ¿no? Uh-huh. El Salmanasar, que se llevó las 10 tribus del norte, fue derrocado por el Sargón II que está aquí en la moneda, que es lo que a mí me llama la atención, que el nombre de Sargón II, aunque no aparece en la Biblia, ¿sí? Aunque está en esa moneda, Sargón, aunque sí, sí está. Ve, me acabo de dar cuenta. Hay un solo versículo. Isaías 21. ¿Quién lo lee, por favor? Váyanse para Isaías 21. Mire, el libro de Isaías no se escribió en un año, ¿oyeron? Ese hombre sí tuvo historia. Isaías 21, ¿qué dice? Isaías 20. Dale. En el año que vino el Tartán a Tob, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. Ahí está Sargón. Ese es Sargón II, rey de Asiria, que es el que está en esta moneda. Interesantísimo. Solo que yo tengo que saber lo siguiente. El que se llevó las 10 tribus del norte fue Salmanasar. Sino que Salmanasar es derrocado por Sargón. No que vino otro imperio, no, el mismo imperio. Peleas entre ellos. Lo derrocó Sargón. Y Sargón es el que manda a su hijo después. Creo que Sargón muere y se monta, ¿cómo es que se llama? Senaquerib. Oído, Senaquerib es muy famoso en ¿cómo se llama? En la historia del mundo. ¿Por qué? Por su barbaridad. Porque los asirios eran reconocidos por comenzar a ganar la guerra con terrorismo. Ellos son los que inventaron el terrorismo. Y Sargón, Salmanasar y Senaquerib eran reconocidos por coger a una mujer en embarazo, abrirle el vientre vivo, sacarle el feto y estrellar el feto contra una roca. ¿Qué hace eso? Eso enseguida hace que los hombres del pueblo bajen la cabeza. Hace que desmaye el espíritu. Al ver una cosa de esas, usted no tiene cómo pelear. Pasa una cosa. Después de mucho tiempo, ¿cuál es la capital de Asiria, del imperio asirio? La de Siria, que es un país, es Damasco. De esa no estamos hablando. Porque es hasta los asirios la oprimieron. ¿Cómo se llama la capital del imperio asirio? Samaria. No, esa es la capital de las 10 tribus de Israel. Del imperio asirio que se llevó a las 10 tribus de Israel, las desapareció, no han vuelto hasta el día de hoy. ¿Cómo se llama? No busquen en internet. Sí, señora. Nínive. Nínive es la capital del reino asirio. Por eso, muchos años después, Dios levanta a un Jonás a decirle, vaya y dígales que los voy a destruir. ¿Ya vieron cómo cuadra la Biblia? ¿Por qué Jonás no fue? ¿Quién me lo dice? ¿Por qué Jonás no quería ir? Pensaba que no merecían el perdón. Pensaba que no merecían, pero es que no había perdón. ¿Cuál era el mensaje?
porque Luz Dari. porque Jonás decía que él no iba porque lo hacía quedar mal, porque él siempre lo iba a perdonar. Entonces Jonás quería que él lo destruyera, que no lo perdonara. Entonces dijo, no, ¿para qué voy si me va a hacer quedar mal otra vez? Entonces por eso era que él no iba. Bueno, a calzón quitado así es. Esa era la verdad. Jonás capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás no quería predicarle, es porque sabía el Dios misericordioso que tenía. Como muchos de nosotros que no queremos perdonar a otro porque queremos que Dios se vengue y lo mate. Entonces, como no quiero, entonces no le predico el evangelio para que le llegue la paz. Hay gente así. Hay gente que no le predica. Para que se condene. Para que se condene, claro. Ahora, ¿ya se dan cuenta? Presten atención. Salmanasar, que es el que se lleva a las 10 tribus de Israel y las desapareció hasta hoy, ¿es derrocado por quién? Sargón II, el de la moneda. Recuérdelo, el de la moneda, y el de Isaías 20, capítulo 2. Ya te doy la palabra. El de la moneda, aquí, construido por Sargón II. ¿Qué dices, Luz Dari? No, pues que eso nos pasa a todos. Yo cuando empecé a orar era tan egoísta que no me gustaba orar por otro porque yo pensaba que Dios le iba a dar más al otro que a mí. Entonces no oraba por ese porque decía, no, porque es que Dios le va a dar más a él que a mí. Ay, en eso. Interesante. Bueno, ¿qué les iba a decir yo? Es que los asirios, Senaquerib es la figura asiria más conocida por su barbaridad. Mire, me gustaría que leyeran los textos de segundo de Crónicas, primero los de Crónicas Reyes y los de Isaías, que hablan de la invasión de Senaquerib a Judá. Senaquerib ya se habían llevado las 10 tribus, pero faltaban las 2 del sur. Senaquerib vino por las 2 del sur. Y hubo un evento milagroso, pero una de las cosas interesantes de Senaquerib es que él envía a un tipo llamado Rabsacés. No es el nombre Rabsacés. La palabra Rabsacés significa como general o mano derecha. Era un importante cargo. Y el Rabsacés coge la carta de Senaquerib y la lee está todo el pueblo sitiado, ¿no? Recuerda que son murallas, entonces los sitian. Salmanasar sitió 3 años a Samaria, 3 años y medio, la sitió y cayó. O sea, sitiar es que los ponen a aguantar hambre, les cortan el agua, le cortan la comida, entonces terminan comiéndose los animales y después ellos mismos, a los niños. Y cuando ya están hasta el cuello, entonces Senaquerib manda una carta y el Rabsacés lee la carta a oídos de todo el pueblo. Y todo el pueblo está en la muralla mirando. Y la lee en lengua judaica. Miren lo siguiente, el ataque psicológico. Y además de esto, de leerla en lengua judaica, la carta dice que el rey que ustedes tienen, Ezequías, entréguenlo. ¿Por qué? Porque Jehová nos mandó contra él. ¿Qué? Así dice la carta. Mira, este Senaquerib era tan maquiavélico, no, Maquiavelo no existía todavía, malévolo, que este Senaquerib decía que venía de parte del Dios de ellos, de los de Israel, de los de Judá. Entonces decía la carta, Ezequías, Dios, Jehová está en contra de él, me mandó a matarlo porque derribó los altares de Jehová. Presten atención que ustedes ya conocen la verdad. Se van a decir, ¿cómo así? Derribó los altares que habían en los lugares altos, debajo de los árboles frondosos, y Dios se enojó contra ustedes y me vino a matar, me envió a matar al rey Ezequías. Y dice, es más,
el Dios de los asirios, Jehová, dice él, nos ha entregado todo. Es más, ¿ustedes no recuerdan que las 10 tribus nos las llevamos por el mismo pecado? ¿Qué sucede? Que el tipo está diciendo que Ezequías, que había quitado los dioses, los ídolos de los lugares altos y debajo de los árboles frondosos, como la Navidad, eso era bueno. Y el Senaquerib está diciendo que no, que eso había desagradado a Jehová. ¿Y a cuántos de ustedes el diablo les ha dicho que les ha llegado la pobreza, la ruina, por haber cambiado de religión? Y es que desde que usted se metió con esos evangélicos le empezó a ir mal. ¿No se acuerda? Ese es el espíritu de Senaquerib. Que usted empieza a hacer bien las cosas y el diablo le viene a decir al oído que no, es que eso es porque usted dejó de ser católico. ¿Sí les ha pasado o no? Eso es por usted haber cambiado de religión, por usted haber dejado la iglesia. Bueno, ya Lisset dijo que sí. Mucha atención. Yo también digo que sí. ¿Qué pasó? Porque le vienen a uno demasiados problemas, más de los que tenía antes. Pero bueno, con solución, ¿no? Ajá. Bueno, presten atención que aquí hay sabiduría. Póngale cuidado. Isaías 7. 65 años. ¿Voy a qué? A destruir a Israel. Miren esta diapositiva. El profeta Isaías comienza a profetizar mientras en Judá está como rey Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés y Amón. Y en Israel está Pecaías y Oseas. Isaías comienza en el 745 a.C. y termina en el 685, aproximadamente 70 años de diferencia. Aproximadamente. ¿Estamos claros? Isaías es una profeta largo de los que más duró. No sé, no he hecho el estudio de cuál fue el que más duró, pero es uno de los profetas que más de 50 años predicando. Por eso él profetiza la caída y él ve la caída. Él dice en Isaías 7, va a caer las 10 tribus del norte en 65 años. Él la profetiza y él ve esa caída. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, ¿vamos bien o no? Pero ahí no para la cosa. Estamos hablando del imperio asirio, ¿no? De Salmanasar, que se lleva las 10 tribus de Israel. Perdonen que le repita esto, pero se lo tienen que aprender así, por favor. Salmanasar se lleva las 10 tribus de Israel. Sargón II derroca a Salmanasar. Isaías 22 está Sargón. Y el hijo de Sargón, llamado Senaquerib, viene a atacar después a Judá. ¿Listo hasta ahí? Bueno, préstenme atención. ¿A dónde se llevaban a los expatriados? ¿A dónde los expatriaban? A la capital Nínive. Nínive. Pero hay un problema con Nínive. Váyanse para Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10. Versículo 10. Versículo 8. ¿Qué dice? 8. Y Cus engendró a Nimrod, los cusitas, los negros. Cus, oído, es hijo de Cam. Cam, oído, es hijo de Canaá. Es hijo de Cam, sí. Es hijo de Cam, hijo de Noé. O sea que Noé engendra a Cam, Cam engendra a Cus y Cus engendra a Nimrod. Nimrod viene siendo bisnieto ¿de quién? De Noé. Versículo 10. Y fue el comienzo de su reino de Nimrod que
Babel, Ereb, Accad y Calne en la tierra de Sinai. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala, Nínive. ¿Quién es el fundador de Nínive? Buenas. ¿Quién? Asiria. ¿Quién es el fundador? No la capital, papá. ¿Quién es el fundador de Nínive? Nimrod. Miren la moneda. Aquí está la moneda. ¿Qué dice la moneda? Además de Sargón, ¿dice qué? Nimrod. Y cuando esta persona que está por allá, una discípula que el Señor, bendito sea el Señor, ya cumplimos 10 años llevando, enseñándole a caminar, me dice, mira esto, y me manda la foto. Enseguida a mí de una vez el rompecabezas del cerebro explota la cabeza y digo, Señor, ya vienes pronto. ¿Por qué? Porque Sargón es del imperio asirio. Nimrod es el fundador de lo que muchos años después esas ciudades vinieron a ser el imperio. Vuélvase a Génesis 10. Mire aquí algo. ¿Dónde está? Se me perdió. Aquí. Génesis 10. Y yo porque estoy compartiendo. Qué pena. Génesis versículo 10. Versículo 10 dice que el comienzo del reino de Rimnod, ¿cuál fue el primero? Babel, Babilonia. Ereb, Ade, Calme en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria, edificó Nínive, Rehoboth, Cala, Resén entre Nínive y Cala, la ciudad grande. Estas ciudades después fueron, pero después, siglos después, vinieron a ser ¿qué? El imperio asirio. El imperio, ¿no? El imperio ya como tal. Mire que los griegos son un país, ¿no? Pero el imperio griego ya es otra cuestión aparte. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Bueno. Présteme atención, que nos va a explotar el cerebro. Bueno, Señor, dame sabiduría porque es que es mucha información. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando yo veo esta moneda, por algo es una moneda que no existe porque sí. Yo el reverso que logro ver, ¿sí? El reverso de la moneda es el país de Irak. ¿Sí la ve? No me han dado mucha información porque la persona que está allá pues me dio la información que tiene. Necesitaríamos a alguien con más información. Irak. Y logran ver este amalgama entre una persona, un animal y unas alas de águila. ¿Sí la ve? ¿Sí? Señor. ¿Sí? Ese animal viene siendo que una vaca o algo por el estilo. Bueno, ¿a quién representa eso? Eso representa al imperio babilónico. Y me llama la atención que Nimrod es el que edifica Babel. Y el problema es que la Biblia profetiza ¿qué cosa? Acerca de Babilonia. ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? Bueno, Babilonia está en el Apocalipsis, ¿no? Sí, me dice que a Babilonia la van a volver a construir y las naciones van a adulterar con ella.
¿Eso qué me quiere decir? Que esa moneda significa que ya están empezando a decir que van a volver a reedificar Babilonia, porque Babilonia quedó, después de ser destruida, como Irak. El presidente Saddam Hussein decía que él era descendiente de Nabucodonosor. Y él mandó a acuñar monedas con la cara de Nabucodonosor. ¿El problema cuál es? Que el imperio asirio fue absorbido ¿por quién? Por el imperio babilónico. Esa moneda me muestra a mí que ya están empezando a pensar en cómo devolver otra vez la gloria de la gran Babilonia nuevamente. Presten atención. Ahora, ustedes saben qué significa la palabra ISIS, el grupo terrorista que sale de los iraquíes, que los estadounidenses les dan armas, les proporcionan, ¿cómo se llama? Tanques, aviones, para que derroquen a Saddam Hussein. Esa guerrilla que logró tumbar a Saddam Hussein es la que Estados Unidos hizo. No sé si ustedes saben historia, pero el señor Osama Bin Laden era espía de Estados Unidos. ¿Por qué los rusos se habían metido con, ¿cómo se llaman ellos? Se me olvidó el nombre de Osama Bin Laden. ¿Afganistán? Con Afganistán. Los rusos invadían Afganistán y Estados Unidos, para no dejarse, le dio arma a los afganos y los entrenó, y uno de esos es Osama Bin Laden. Osama Bin Laden recibió entrenamiento de la CIA de Estados Unidos. Ramoncho, levantaste la mano. ¿Cómo así, hermano David? O sea, que ISIS derrotó a... O sea... Espera. No se meta todavía con ISIS. Rusia se mete con Afganistán. Afganistán tiene algo que Estados Unidos necesita. ¿Petróleo? No. ¿Qué cosa? La amapola, la heroína, el opio. Necesita el opio. Por eso hoy tienen droguerías en todo el mundo vendiendo químicos de opio. Como el tramadol, por ejemplo. O sea, que más de uno le colocan, eso es pura heroína. Bueno. Y de paso decimos que la CIA es el cartel de las drogas más grandes del mundo, por si no lo sabían. Después hablamos de eso. Para que los rusos no se metieran a Afganistán, Estados Unidos cogió afganos importantes de plata como Osama Bin Laden, que es príncipe de los afganos, y los entrenó para que se volvieran guerrilleros y acabaron con los rusos. El problema es que todas las armas y todo lo que le dieron se le fue contra Estados Unidos, y después Osama Bin Laden se vino y atacó a Estados Unidos. Bueno, esa es su historia ahí. Lo mismo pasó en Irak. Para derrocar a Saddam Hussein, los estadounidenses le dieron armas a los iraquíes, tanques, y ellos lograron entrenarse, no 1 ni 2 años, décadas, para acabar con Saddam Hussein. Aunque el protagonismo se lo lleva a Estados Unidos, los guerrilleros de Irak fueron los que derrocaron a Saddam Hussein. ¿Cuál es el problema? Le dieron la espalda a Estados Unidos y se formó ISIS. ¿Qué significa ISIS? Islam State Irak, Siria. ISIS, ISIS, Islam State, o sea, Estado Islámico, Siria, Irak. Por eso ISIS se mete en Siria para adueñarse de Siria. Rusia dice que no. Entonces Rusia apoya al presidente de Siria y Estados Unidos dice que tampoco, porque nosotros tenemos que estar ahí, y es una guerra de 3 rara. Mire que los mismos de ISIS, educados por Estados Unidos, se le fueron contra Estados Unidos. Lo mismo pasó en muchas partes del mundo. Los que le dieron armas a Estados Unidos se le levantaron en contra. Bueno, présteme atención.
¿Qué pasa? Que ISIS quiere devolver ¿qué? La gloria del imperio asirio. Quiere tomar toda la parte de Irak y toda la parte de Siria y volver al imperio ¿qué? Asirio. Por eso me llama la atención esta moneda. Esta moneda tiene que ver con ISIS, aunque no sé la historia bien, pero esta moneda tiene a Sargón, que está en la Biblia, a Nimrod, que está en la Biblia, y a el imperio asirio, que después vendría a ser Nabucodonosor, con el imperio babilónico. ¿Qué quiero decirles? Prepárense, señores, que si van a reedificar el tercer templo, ya lo van a reedificar en Jerusalén. No sé si han visto las noticias. Ya los judíos le empezaron a meter muela a la explanada de las mezquitas. Empezaron a sacar a los palestinos. Se va a prender allá y van a reedificar Babilonia. Eso quiere decir que el Señor Jesús ya está pronto a venir. Porque precisamente el anticristo va a ¿qué? A unirse con los israelitas para formar el tercer templo y después a atacar a la gran Babilonia, donde él va primero a hacer pacto con ella y después la va a destruir. Son las 6:06, tenemos que irnos a trabajar. Aprendimos algo de historia. Guarden esa imagen, por favor. Se la voy a enviar al grupo. Queda uno con hambre, hermano. Queda uno con hambre. Guarde, tomen un fotocapture a esa moneda. Ahí está. Lo que yo aprendí es que tengo que aprender historia. Claro. Amén. Eso es importantísimo. Claro, la historia. Es que cuando usted aprende historia, ¿sabe qué pasa? Usted se da cuenta que la Biblia es real. La Biblia, o sea, que un ateo me venga a mí a hablar. Ay, demuéstreme a Dios. Venga, se lo demuestro a través de la historia. Mire lo que él escribió y lo que está pasando. ¡Rum! ¿Me hago entender? La historia demuestra que lo que Dios dijo es cierto. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca va a pasar, nunca va a caducar. Es inevitable. Hermano Abel, Dígame. o sea que los musulmanes y los todos se van a unir. Claro, mi querido amigo. Claro, porque yo estoy mirando que ellos están, por ejemplo, ¿se acuerdan el general ese que mató a Estados Unidos? El general Soleimani de Irán, el iraní. Él prácticamente les tocó matarlo porque él ya los tenía bloqueados por todos lados, porque ya se habían unido los iraquíes que estaban ahí con los iraníes, y los árabes también, ya inclusive después de yo no sé cuántos años volvieron a tener relaciones Irán y Arabia Saudita. Por allá ya están, y los de Siria, los turcos también con los iraníes. Y bueno, ya el general ese se encargó prácticamente todo ese desorden que había, pararlo, entre el uno peleaba con otros, que los chiitas, toda esa situación. Entonces por eso vinieron y lo mataron, lo incitaron para Irak, y allá fueron, lo mataron. Inclusive hubo una protesta grandísima que los árabes, los iraquíes, sacaron de una parte de Estados Unidos, nos sacaron unas bases militares y todo eso. También con los afganos. O sea, en pocas palabras, sí, ahí tiene toda la razón lo que la historia está mostrando, y tiene toda la razón. Entonces, por eso les decía que mañana vamos a hablar de esas cosas que muchos no entienden, que pueden pasar 1 siglo, 2 siglos, 3 siglos. Pero lo que el Señor le dijo a nuestros antepasados se van a cumplir. No sé si ustedes han hecho el trabajo de mirar sus antepasados. Les recomiendo mirarlos. Yo, por ejemplo, tengo en mi sangre por parte de Menco a los judíos, un apellido
de la diáspora, es un apellido sefardí. Y por los partes de Zafra tengo a los sirio-libaneses. ¿Sí? Imagínense. Un conflicto grande entre la sangre, ¿no? Se están matando unos contra otros, con razón uno se hace daño a uno mismo. Entonces, al mirar eso, me di cuenta que mi apellido Menco lo encontré mínimo en cosas de España, que usted puede leer en internet, que los españoles han sacado la historia y los apellidos. Está un Menco por allá en el año 1100. Hay un Menco. Es más, la familia Menco tiene un escudo, un heraldo, creo que llama un escudo. Y para usted tener un escudo, debe primero tener una familia de 500 años de historia. Segundo, que haya hecho alguna proeza, porque si usted recibe un escudo es porque es caballero. Parece ser que hubo un caballero allá entre nuestros antepasados. Y lo otro es que como es judío, pues, imagínense, las promesas a Abraham las tenemos nosotros. Y por parte de los Zafra, en un libro llamado La historia de la iglesia evangélica a través de los siglos, no me acuerdo el autor, yo me estaba leyendo ese libro y faltando unas 10 páginas para terminar, apareció un tal Francisco Zafra en el año 1500 algo, medio de la Inquisición, y ese hombre era un abogado que logró demostrar que una señora estaba loca y que lo que ella estaba diciendo era falso, y iban a matar a 50 personas, 50 cristianos la iban a matar por el testimonio de esa loca. Entonces él logró sacar a esos 50 cristianos de la muerte, pero en los anales del Vaticano está que Francisco Zafra, ese abogado, fue muerto en la hoguera de la Santa Inquisición. Dime, Lisette. ¿Lisette? No, disculpe, levanté la mano sin tiempo. Entonces, y usted me dirá, bueno, David, ¿de qué sirve eso? Primero sirve para entender que Dios siempre ha tenido un propósito con mis antepasados. Y si Dios tiene un propósito con mis antepasados, yo no me voy a negar. Yo voy a hacer lo que vamos a leer mañana de David. No me pierdan mañana de David, porque aquí más de uno va a entender que puede ser que mi papá, mamá, mis abuelos, tatarabuelos hayan tomado decisiones erradas. Yo puedo seguir el camino del Señor. Manuel. No, pues por algo dice la Biblia ya en el libro de los Salmos 37:25. Joven fui y he envejecido. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén, amén, amén. La descendencia no mendiga pan. Mañana vamos a ver cómo poder conquistar lo que nuestros antepasados no pudieron y que Dios lo prometió, porque David hizo eso. Pero mañana lo veremos a las 5 de la mañana. Vamos a orar. Dígame.